Bueno, lo que vamos a ver es dos ejemplos en los que vamos a calcular autovalores y autovectores, pero en forma geométrica. En este caso, en realidad, para cada una de las siguientes transformaciones lineales, van a ser dos, queremos hallar t en la canónica. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces en el primer caso nos dicen que tenemos una función de R2 en R2, es la aplicación que a cada punto del plano le hace corresponder su proyección ortogonal sobre el eje X. Entonces, bueno, podemos ver cómo se comporta esta función, esta transformación lineal. Si tenemos el plano, el eje X, el eje Y, entonces, por ejemplo, si tomamos este punto y le aplicamos esta función, lo que nos queda es, lo tenemos que llevar en forma perpendicular al eje X y nos va a quedar este punto. O sea, este es el transformado de ese punto P. Por ejemplo, si tomamos otro punto, este punto, lo tenemos que llevar en forma perpendicular. Bueno, nos queda acá, en forma perpendicular. Y nos va a quedar este punto. ¿Sí? Acá lo tenemos marcado. El transformado entonces de este punto es este. Si ahora los pensamos como vectores, entonces si tomamos este vector con origen en el origen de coordenadas y extremo en P, este vector se transforma por medio de esta función, de esta transformación lineal, en este otro. Y bueno, claramente este vector y este transformado no son paralelos. No podemos obtener este vector, el transformado, a partir de este multiplicado por un escalar, por un lambda. Lo mismo nos va a pasar acá. Si tomamos este vector y el transformado de este vector, nuevamente no vamos a poder obtener este, en naranja, como lambda por este. Así que por lo tanto ninguno de estos vectores verdes, este o este, el vector OP o Q, ninguno de ellos son autovectores de esta transformación lineal. Y bueno, ¿qué sí serían autovectores? Por ejemplo, si tomamos un punto R que pertenece ya al eje X. Entonces, si lo proyectamos sobre el eje X, ¿sí? Si le aplicamos esta función, entonces no cambia porque ya está en el eje X. ¿Sí? La proyección de este punto es el mismo punto. Así que lo que queda es esto. Esta es la imagen por esa función. Si ahora tomamos el vector con origen en el origen de coordenadas y extremo en este punto, el transformado de este vector es el mismo. O sea que este vector y su transformado son los mismos vectores. Por lo tanto, este sí es un autovector asociado al autovalor 1. El autovalor, o sea, el 1, el número 1, lambda 1 igual a 1, es un autovalor. Y este vector, por ejemplo, en realidad todos los vectores paralelos al eje X, menos el vector nulo, porque no era un autovector, menos el vector nulo, el resto de los vectores paralelos al eje X van a ser autovectores de la transformación asociados al autovalor 1. ¿Y qué más? Bueno, por ejemplo, si tomamos un punto en el eje Y, este punto, si le aplicamos la función, o sea, lo llevamos en forma perpendicular al eje X, lo que nos da es el origen de coordenadas, el 0. Este es el transformado de ese punto. Entonces, pensado como vector, si tomamos este vector, se transforma en el vector nulo. Así que, por lo tanto, este vector nuevamente es un autovector de esta transformación lineal, asociado al 0, al lambda igual a 0. Bueno, entonces, si queríamos hallar t en C, ya lo tenemos. Si tomamos, por ejemplo, el vector paralelo, o sea, el 1, 0, ese vector es paralelo al eje X, así que, por lo tanto, se transforma en el mismo vector. Y el 0, 1 en el 0, 0. Bueno, lo tenemos acá escrito. Si tomamos un vector cualquiera paralelo al eje X, habíamos dicho que esos vectores se transforman en el mismo vector. O sea, están asociados a el 1. Entonces, lambda 1 igual a 1 es un autovalor de la transformación lineal. Y B, cualquier vector, por ejemplo el 1, 0, pero cualquier vector paralelo, el 1, 0 porque queríamos hallarte en la canónica, es un autovector asociado a lambda 1. Y bueno, y sabemos que entonces el transformado del 1, 0 es el mismo vector, 1, 0. Si tomamos un vector paralelo al eje Y o perpendicular al eje X, entonces habíamos dicho que se transforman en el vector nulo, que lo podemos pensar como 0 por el vector U.
Entonces acá tendríamos que lambda 2 igual a 0, es un autovalor de la transformación lineal. Y bueno, cualquier vector no nulo perpendicular al eje X va a ser un autovector asociado al 0. Pero bueno, como queremos hallarte en la canónica, entonces si tomamos el vector 0, 1, es un autovector asociado al lambda 2. Y el transformado de este vector es el vector nulo. Así que por lo tanto ya podemos hallarte en la canónica. En la canónica era tomar cada vector de la base canónica, transformarlo y quedarnos con las componentes del transformado, en este caso el 1, 0, y la segunda columna 0, 0. Esa es T en C. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso en el espacio, de R3 en R3, es la aplicación que a cada punto del espacio le hace corresponder su simétrico respecto al plano XY. Entonces, bueno, lo que tendríamos es en el espacio el eje X, el eje Y, el eje Z. Y tenemos, por ejemplo, si tomamos este punto P, si le aplicamos esta función, lo que tenemos que hacer es a este punto P hacerle corresponder, o sea, el transformado de este punto P es hacerle, o sea, el simétrico con respecto a el plano XY. Otra forma de obtenerlo es tomar este punto, llevarlo de forma perpendicular al plano y bueno, y ese recorrido que hicimos hasta llegar al plano, repetirlo hasta obtener este punto. Bueno, acá lo tenemos marcado, este sería, este es P y este es T de P. Ese es el transformado del punto P. Si ahora los pensamos como vectores, entonces si tomamos el vector con origen, en el origen de coordenada y extremo en P, entonces lo que nos queda es este vector. Y el transformado es este otro vector naranja. Nuevamente, este vector, o sea, en realidad el vector naranja, no lo podemos obtener a partir del verde multiplicado por alguna constante, por algún lambda. Por lo tanto, el vector verde, el vector OP, no es un autovector de la transformación lineal. Tomemos otro punto, por ejemplo, este punto que pertenece al plano XY. Entonces, si le aplicamos esta función, lo que tenemos que hacer es el simétrico con respecto al plano XY, pero no se mueve en este caso porque ya está en el plano XY. Entonces, si ahora lo pensamos como vector, este vector se transforma en el mismo vector. Así que nuevamente este es un autovector y en este caso asociado al autovalor 1. Acá en realidad podríamos haber tomado cualquier punto del plano y pasaba lo mismo. Así que cualquier vector no nulo paralelo al plano es un autovector asociado al 1, al lambda igual a 1. Si tomamos, por ejemplo, un punto que pertenece al eje Z, este punto, si le aplicamos la función, lo que nos quedaría es un punto también del eje Z, pero en forma opuesta. Entonces, si este punto, si lo pensamos como vector, el vector OQ se transforma en menos OQ, ¿sí? El opuesto de OQ. Entonces, por lo tanto, este vector sí va a ser un autovector de la transformación lineal asociado al autovalor menos 1, el opuesto, el simétrico, el menos 1. Bueno, así que por lo tanto, cualquier vector paralelo al plano XY se transforma en el mismo vector. Es un autovector asociado al 1. Y los vectores paralelos al eje Z o perpendiculares al plano XY se transforman en el simétrico. Entonces, bueno, si queremos hallarte en la canónica, lo podemos hacer. Si tomamos, por ejemplo, el vector 1, 0, 0, como es paralelo al plano XY, el transformado es el mismo vector. Y lo mismo si tomamos el 0, 1, 0 en el eje Y, nuevamente se transforma en el mismo vector. Y el vector 0, 0, 1 va a transformarse en el opuesto. Bueno, acá lo tenemos escrito. Si tomamos entonces un vector perpendicular al plano XY, en realidad paralelo al eje Z, entonces dijimos que se transforma en el simétrico, en el opuesto, en menos el vector, que lo podemos pensar como menos 1 por el vector. Entonces, lambda 1 igual a menos 1 es un autovalor de la transformación lineal.
Y bueno, y por ejemplo, como recién dijimos, el 001 va a ser un autovector asociado a lambda 1. Este vector y cualquier otro paralelo al eje Z, pero bueno, en este caso porque queremos hallar tela canónica. Y bueno, y el transformado de este vector es está asociado al menos 1, así que es el menos este vector, o sea, el 0, 0, menos 1. Si tomamos un vector paralelo al plano XY, cualquiera, entonces habíamos dicho que se transforma en el mismo vector. O sea que lo podemos pensar como 1 por el vector. Entonces, acá en realidad en este caso, como cualquier vector paralelo al plano XY, el plano XY es un subespacio de dimensión 2. Entonces en realidad lo tomamos como que este autovalor es doble. Pero bueno, esto después lo vamos a mirar mejor, vamos a ver un método y estos autovalores los vamos a calcular como raíces de un polinomio y entonces va a ser una raíz doble. Y bueno, y vamos a escribirlo entonces de esa forma. El 1, que es el otro autovalor, es un autovalor doble, pero bueno, por ahora simplemente lo escribimos así. Es un autovalor de t y, por ejemplo, el vector 1, 0, 0 y el 0, 0, 1, perdón, el 0, 1, 0 son autovectores asociados a 1. Y bueno, ya entonces tendríamos, bueno, además, bueno, el transformado de este es el mismo vector, asociados a 1, y lo mismo el transformado de U sub 2. Bueno, así que por lo tanto ya podemos armarte en la canónica. El primer vector, el 1, 0, 0, se transforma en este mismo vector, así que la primera columna es 1, 0, 0. El segundo vector de la base canónica se transforma en el mismo vector, así que estas componentes forman la segunda columna. Y por último, el último vector de la base canónica se transforma en 0, 0, menos 1, así que esta es la última columna de nuestra matriz. Bueno, acá lo tenemos. Esta está en C. Bueno, en los próximos videos vamos a hacer más ejemplos.